Qué bueno ver a Natalie y Héctor. Un aplauso por ellos, son de casa, un fuerte aplauso. Pero un aplauso, pero de corazón, eso, bravo. Les amamos, les bendecimos. Le he puesto como título al mensaje de hoy, ¿con quién caminas? Mientras tanto, busque ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 32. Lucas, capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Vuelvo a leer lo que dijo Cleofás con un discípulo. Y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la Escritura. Señor, te rogamos que nos hables en la exposición de tu palabra. Este versículo ya nos abre los ojos de nuestro entendimiento, pero queremos pedir que la unción del Espíritu sea tomando el dominio de mi vida para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Con quién caminas? Usted dice, bueno, hoy día vine con mi esposa. Vine con mi nieto, conmigo mismo. Algunos vinieron consigo mismo. Vinieron algunos consigo mismos caminando. Y este término del camino es muy conocido en nuestro lenguaje evangélico. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que no está en Cristo, no está congregándose, no es fiel al Señor, decimos inmediatamente esta palabra, no está caminando, ¿cierto? Nosotros los evangélicos conocemos ese término, pero alguien que no conoce ese término se imagina que es alguien que perdió, no sé, parte de su movilidad porque tuvo un accidente. Somos bien especiales los evangélicos, nuestra cultura tiene un código, un lenguaje único. Inmediatamente te encuentras con un hermano que hace tiempo no viste y le dices, ¿estás caminando? Sí, mira, gracias a Dios camino. Permítame usar ese código evangélico que la mayoría conoce. Cuando el título dice ¿con quién caminas?, entendemos que es una pregunta que nos lleva a mirarnos y decir, ¿estoy caminando con Cristo? ¿Estoy viviendo con Él? Porque cuando alguien camina con una persona siempre habla, ¿o no? Es fome caminar con alguien y no hablar. Se hace largo el camino. Pero cuando vas en un viaje, cuando caminas, cuando haces algo con una persona, todo como más livianito, no te das cuenta cuántos kilómetros o metros has caminado. Y justamente en este párrafo, en este versículo que he leído, nos encontramos con una historia que a nosotros parece que nos identifica bastante. Es Cristo el Señor manifestándose de un modo particular a una y a dos personas. Porque es verdad que Dios se manifiesta de un modo congregacional, pero también Dios se manifiesta de un modo particular. En el contexto de este párrafo sabemos bien que el Señor Jesucristo había sido arrestado, había sido llevado al pretorio, lo interrogan, lo abofetean, le escupen, lo torturan, lo llevan a la cruz y los que estaban ahí al lado de Jesús, uno que era un delincuente, se burlaba y decía, bueno, si no eres el Salvador, sálvate a ti mismo. Pero había otro que estaba al lado del Señor y le decía, ¿no temes en esa condición a Dios? Le dice, qué tremenda revelación.
de este que estaba al lado, no dice de este profeta. ¿No temes en este momento a Dios? Y inmediatamente el Señor le dice, después de un clamor de este hombre que reconoce que es Dios el que está ahí, acuérdate de mí cuando estés ahí en tu reino. Y el Señor, porque Dios es un Dios de principio, todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Él está confesando que Él es Dios. En la agonía, no se congregó 5 años, no, nunca fue al templo. Pero esta salvación vino en la agonía del hombre, que reconoció que el que estaba colgado ahí era Dios. Y Él le dice al Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la salvación del Señor por gracia. Por gracia. Las mujeres que estaban a los pies del Señor, era María su madre, era María Magdalena y había otra María. Esa otra María era esposa de Cleofas, el discípulo que dice estas palabras. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba e íbamos de camino a Emaús? Después de este acontecimiento, la Biblia dice que en la hora sexta el Señor muere. En la hora sexta del día viernes. Y en ese momento el cielo se oscureció. Y después de 3 horas el velo se rasga y vino un terremoto. Había un soldado que dijo estas palabras después de ver todo ese acontecimiento: verdaderamente este era hijo de Dios. Porque a veces hay personas que tienen que ver para creer. Y hay otras que sin ver el Señor se les revela. Después de que el Señor muere, hay un hombre de mucho dinero, José de Arimatea, que le pide a Pilato entregarle el cuerpo y llevan a Jesús a un sepulcro que nadie había ocupado. Y lo ponen en ese sepulcro, cierran el sepulcro y las mujeres comenzaron a preparar especies aromáticas el día sábado. ¿Para qué? Porque era costumbre de ungir el cuerpo, incluso ya muerto, perfumarlo. Y dice ahí en Mateo 24, versículo 1, que el primer día de la semana, refiriéndose al domingo, en el calendario de aquel periodo, dice que muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro y vieron que solamente estaba el manto del Señor, pero el Señor no estaba. Y eso implicaba la confirmación de lo que el Señor había dicho. Ponga atención, en 3 oportunidades le dijo a los discípulos, ponga atención. La primera vez, ¿cuándo se lo dijo? Esto. Cuando Pedro se le revela quién era el Cristo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo aplaude, le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente el Señor les dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado por los ancianos, por los gentiles, por manos de pecadores, y sea crucificado y resucita al tercer día. Después el Señor, cuando iba a Jerusalén, le dice lo mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre tenga que ser entregado por mano de los gentiles, por la mano de los religiosos y los romanos, sea crucificado y resucita al tercer día. Y los ángeles le dicen nuevamente a estas mujeres, versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucita al tercer día. ¿Cuántas veces el Señor les dijo esto? Pregunta, cuando el Señor murió y resucitó,
Antes que resucitara. Permítame formular bien la pregunta. Antes que el Señor resucitara, los discípulos, ¿dónde estaban? Aterrados. Ellos pensaban que iban a morir como su maestro. Estaban aterrados. Ninguno, escúchelo bien, ninguno creyó a las palabras del Señor. Porque si alguien hubiese creído en estas 3 ocasiones que el Señor está inspirando y está abriendo los ojos del entendimiento a estos discípulos, uno de ellos por lo menos hubiese estado ahí. Yo no me voy a escapar, yo permanezco acá. ¿Por qué? Porque sé que al tercer día va a resucitar. Cuando tú tienes esperanza en una promesa de Dios, tú no arrancas ante el problema, anótelo. Cuando tú tienes una palabra, una promesa, tú no arrancas como los discípulos. Pero seamos honestos, todos, y me incluyo, tenemos miedo, arrancamos y nos cuesta creer a las promesas del Señor. El Señor no les dijo una vez como para que se le olvidara, para tener justificación y decir, oh, se me olvidó, Señor. ¿Qué hacen los padres cuando le dicen 1, 2, 3, 4 veces al hijo, esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer? Y el hijo diga, oh, se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? Las mujeres van a contar esta buena noticia a los discípulos. Dice el versículo 8 que ellas se acordaron de sus palabras. Pero una cosa es diferente acordarse y quedarse solamente en el recuerdo. Y otra cosa diferente es recordar y actuar. Porque yo tengo en mi memoria muchos versículos que me los sé casi recitadamente, tal cual como está escrito. Me los sé, los recuerdo. Pero la pregunta es, ¿lo vivo? ¿Vivo lo que yo sé? ¿Vivo lo que tú sabes de esto? Dice que fueron a contarle a los 11 y fueron y le dijeron la buena noticia. ¿Y cuál fue esto de verdad que a mí ay, Dios mío. Yo no es que yo mire a los discípulos así como, oye, estos pecadores, ¿cómo no le creyeron? Mira la respuesta de los discípulos. Y es probable que si yo hubiese sido uno de los 11 también hubiese dicho lo mismo. Yo sé que usted no. Yo sé que usted no, pero yo sí le hubiese dicho esto. Más a ellos le parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, no creían por la palabra, tampoco creían por la evidencia. ¿Quiénes deberían haber creído, como dicen los chilenos, a pie juntito? ¿Quiénes deberían haber creído sin ninguna duda? Eran los discípulos. Pero fueron los primeros que arrancaron. La pregunta que salta en este momento, ante las promesas del Señor, ante las evidencias del Señor, ¿vamos a permanecer en esa habitación encerrados, tristes, sin esperanza? ¿Cuánta gente, incluso evangélica, se burla de milagros que pareciera que para muchos es, pero ¿cómo Dios va a estar haciendo estas cosas? Como decía una humorada, un meme, el peor colmo de un creyente es ser incrédulo. El peor colmo de un creyente es ser incrédulo. Pero hubo uno que se llamaba Pedro, que también dijo, sí, es una locura lo que ellas dicen, pero había algo en él. Y dice que corrió al sepulcro. Porque aquí podemos estar en cualquiera de las categorías. Tú puedes ser una de las mujeres que tienen una experiencia que Cristo no está en el sepulcro, tienen la experiencia de vociferar a todos que Cristo está vivo. Yo no sé cuántos están en ese segmento, hombres y mujeres. O estás en el segmento de los discípulos
que vieron sus señales, que en 3 oportunidades el Señor dijo, voy a resucitar y aún no creen, o eres uno como Pedro, que tiene duda, pero no se queda en la duda. Yo tengo que ver lo que están diciendo. ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? Duda, pero igual lo intento. Después de esto dice la Biblia que 2 de los discípulos iban camino a Emaús. Estos 2 de los discípulos no eran parte de los 11, probablemente eran parte de los 70. Y habla justamente de este hombre Cleofás, que es esposo de María, la que estaba a los pies de Jesús. Iba con otro discípulo. ¿Dónde iban? A Emaús, 11 kilómetros de Jerusalén, como de que, distancia de aquí a la Florida. Ahora, no iban en metro, iban caminando. Y mientras iban caminando, dice que estaban tristes, estaban comentando lo ocurrido. Y aquí justamente lo que quiero apuntar, que para los judíos el centro de todo acontecimiento espiritual estaba en Jerusalén y no fuera de Jerusalén. Entonces, tanto es la tristeza, tanto es la incredulidad, que la gente deja el lugar donde Dios se manifiesta. La gente deja el lugar de reunión. La gente deja su Jerusalén. ¿Me está siguiendo? La gente deja el lugar del templo. Porque si hay una evidencia clara cuando alguien ya no cree en el Señor, ya no cree en sus promesas, es cuando ya comienzan a alejarse del lugar, del centro de la adoración. Nosotros no somos judíos, sabemos que el Señor no es que viva acá, pero este recinto es el lugar donde el Señor nos convoca para adorarle. Entonces hay muchas personas que incluso tienen el título de discípulos, conocen la Escritura, escúchalo bien, conocen la Escritura, pero su caminar no está en Jerusalén, sino que están camino a otra dirección, camino a Emaús. Van a un destino que no está designado por el Señor. No era la voluntad que estos 2 discípulos fueran a Emaús. Y lo primero que observo que estos discípulos, escúchalo bien, siendo discípulos, cuando van en destino contrario, generalmente estas personas que van en destino contrario, que dejan de congregarse, escúchalo bien, dejan de congregarse, dejan su Jerusalén. ¿Sabe lo que hacen? Solamente se conforman con masticar y hablar del pasado. Versículo 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. No las que estaban aconteciendo. Ponga atención, los que están en Jerusalén hablan de asuntos que viven y que experimentan con Dios. No solamente ayer, sino que hoy y mañana. Pero los que están fuera de Jerusalén, solamente su gloria es pasada. De las cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban de todas aquellas cosas y discutían entre sí, esta palabra discutir, la palabra griega es suseteo, significa investigar y cavilar. Porque a Cristo, escúchalo bien, a Cristo no se le investiga. ¿Aló? A Cristo no se le investiga. En ninguna parte de la Escritura los apóstoles dicen investiguen de Cristo. No. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban investigando. ¿Y qué es lo que investigaban? Las cosas que habían acontecido. ¿Y qué cosas habían acontecido? Todo lo del Señor Jesucristo, su ministerio. Permítame imaginarme esa conversación. Cleofas y su amigo decían, qué triste, murió nuestro maestro pasado. Qué triste, ¿te acuerdas cuando el Señor alimentó a los 5,000? Sí, me acuerdo. ¿Y te acuerdas cuando sanó a la suegra de Pedro? Mira, tanto amor que tenía el Señor.
¿te acuerdas cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos? Sí, lo recuerdo. Pero la palabra griega dice que ellos investigaban y cavilaban, o sea, era una investigación sin fe. Es como típico estos documentales del Discovery, el History, cuando hablan del Jesús histórico. Y empiezan a investigar, ¿habrá tenido barba? ¿Habrá tenido el pelo largo? ¿Habrá sido un hippie como cualquiera de los personajes de la historia? ¿Cuál era el pensamiento? Cavilaban. Mire, generalmente, y esto no lo digo para juzgar a los que están fuera de Jerusalén, fuera del lugar donde el Señor los convoca, pero generalmente las personas que van camino a Emaús, que no tienen la costumbre de permanecer en el lugar de la adoración, solamente se quedan con recuerdos e historias de la escuela dominical. Se saben la Biblia de memoria. Saben quiénes fueron los personajes. Saben quién cambió el agua en vino. Lo saben. Pero no lo viven. La pregunta que el Señor dice: ¿tú vas camino a Emaús o estás en Jerusalén? ¿Con quién caminas? ¿Caminas con un recuerdo del Evangelio? ¿Caminas con una historia de la tía de la escuela dominical? ¿Con quién usted y yo caminamos? Yo estoy seguro que si voy a una cantina, tranquilo, estoy especulando que pudiera ser así. Estoy seguro que si me siento en la cantina a tomar un néctar, estoy seguro que si me pongo a hablar de Cristo, estoy seguro que la mayoría de quienes están en esa corrida, estoy seguro que la mayoría antes estuvo en una iglesia cristiana y estoy seguro que muchos o algunos de ellos conocieron el poder de Dios. Pero su camino es hacia Emaús. Su camino está torcido. Al decir esto no estoy condenando a nadie, porque la palabra es un espejo. El Señor nos dice con quién camina y hacia dónde caminas. Los que caminan en Emaús están tristes. Los que caminan en Emaús son esos típicos creyentes que pelean en las redes sociales. Yo no, porque la Biblia dice esto otro. Son expertos teólogos, pero están enojados, tristes, amargados. Ocupan el recuerdo, pero no con alegría. El pasado de un evangélico es triste, pero el presente de un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo es de gozo y es de victoria. Es de gozo y de victoria. Amén. Es de gozo y de victoria. El versículo 15 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían estas cosas, ¿sabe lo que veo? Veo la iniciativa del Señor. Jesús mismo se acerca a ellos y caminó con ellos. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! Porque si hay alguien de los que me escucha en radio, estamos en radio. Si hay alguien que los que me está viendo en la televisión o lo que está acá, parece que sus pasos van en Emaús, su evangelio es triste, su evangelio es solamente recuerdo del ayer, pero si alguien está caminando camino a Emaús, quiero decirle que el Señor aparecerá en ese camino a Emaús. ¿Para qué? Para que ya no vayas a Emaús, para que te vuelvas a Jerusalén, para que te vuelvas a la casa del Padre. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos de nosotros, levante su mano, hemos tenido episodios que caminamos a Emaús? Tristes, por una experiencia triste, porque parece que el Señor se nos fue. ¿Cuántas veces has caminado y parece que sientes que el Señor ya no está? Y tomas cualquier rumbo, cualquier decisión, cualquier forma de vivir que no es Cristo. El Señor se aparece a ellos. Pero dice el 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Ponga atención con esto.
Porque esto de verdad, no sé si reírme, llorar o agarrar a los discípulos, no sé qué hacer cuando leo esto. ¿Cómo no se dan cuenta? Mientras caminan aparece el mismo Señor, obviamente que en un cuerpo diferente, glorificado. No era el mismo con sandalia, con la túnica, no. Era diferente. Estaba en un cuerpo glorificado, pero aún así ellos no se daban cuenta. Y aparece el Señor con ellos, como chistoso, ¿cierto? Y dice el versículo 16, los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Mire, aquí hay dos posturas y dos discusiones teológicas. Algunos dicen que los ojos de ellos estaban velados porque la palabra griega para velado es kratos. ¿Y qué significa la palabra kratos? Significa que una fuerza mayor los limita. Algunos teólogos dicen, fue Dios mismo quien les veló los ojos. Y se toman de texto cuando el Señor habla por parábola y dice, les hablo por parábola para que los fariseos no, viendo no vean, escuchando no entiendan. Pero estos no eran fariseos, estos eran discípulos. Hay otra postura, dice que las tinieblas tienen la potestad, como dice Pablo a los Corintios, de cegar el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Yo me quedo con esa. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver a continuación después que el Señor retó a los discípulos. Oh insensatos, tardos de corazón. Entonces, ¿cómo los va a retar si él mismo le encegueció el entendimiento? Sería raro, ¿cierto? Un paréntesis teológico de reflexión. ¿Cómo voy a retar a Simón si le pongo una venda? ¿Y cómo no voy a ver, pues Simón? Pero la palabra dice que kratos es una fuerza mayor. ¿Sabe? Aquí hay dos fuerzas mayores que operan en estos discípulos. Su tristeza. Amado hermano, la tristeza es una fuerza mayor que puede convertirse hasta en una depresión y que puede ser una fuerza por las tinieblas para enceguecer el entendimiento y no comprendas que siempre ha estado contigo el Señor. A veces la tristeza, la angustia parece que es un velo en tus ojos, es un tapón en tus oídos que no te dejan ver más allá. Pero bendito el Señor que aparece a aquellos que están camino de Emaús. ¿Para qué? Para sacarle esas vendas, para sacarle los tapones, para abrirle la boca. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre ustedes mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Ahora, es una pregunta que el Señor obviamente conoce la respuesta. Una pregunta con una respuesta retórica. El Señor sabe, muchas veces nos hace preguntas para que nosotros abramos el corazón. La única forma que alguien sepa qué es lo que hay en una persona, escúchala 10 minutos. Escúchala 10 minutos. Porque hay alguien que pueda estar aquí llorando. Tú te pasás rollo y dices, no, yo creo que está separado, está enojado con el esposo. ¿No? Y a lo mejor está llorando porque el Señor lo tocó. Deja que te diga, no, el Señor me tocó. El Señor quiere que respondamos a sus preguntas. El Señor quiere que le digamos por qué estamos tristes. Y Él lo sabe, obvio que lo sabe, pero es necesario abrir la boca, desahogarse. ¿Por qué están tristes? ¿Qué están hablando? ¿Qué pláticas tienen? Y respondiendo uno de ellos, mira, esto refleja la visión natural y no espiritual del Señor. Respondiendo uno de ellos, Cleofas, el esposo de la María, que estaba ahí a los pies de Jesús, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Cómo le dice forastero al Rey de Reyes que está acá al lado? ¿Cuál es la imagen que tiene la gente de Jesús? Los hippies
el flaco Inri. Los historiadores, un maestro de moral. La religión es falsa y la secta, un profeta más. Los revolucionarios, un revolucionario más. ¿Y cuál es la imagen que tú tienes del Señor? ¿Sabe qué significa la palabra forastero? Extraño, no, como que no es de aquí. Como que viene y se va, el forastero viene y se va. ¿Hay alguien que tenga la concepción de Jesús que solamente viene los domingos a ti y el lunes no está? ¿Hay alguien que viene a buscar a ese forastero que está supuestamente aquí los domingos, pero parece que el lunes no lo conoces? Y el martes tampoco, porque es un forastero. ¿Cuál es la visión que tienes de Cristo? ¿Él es lejano para ti? ¿Él es solamente alguien que ocasionalmente se aparece? Es importante que los padres de familia, las madres, los pastores, los hermanos mayores en la fe, procuremos que toda persona que se congrega tenga un encuentro con el Cristo, no del History, no del Discovery, sino un encuentro con el Cristo que declara en la Escritura que Él estuvo muerto pero resucitó al tercer día. Eso es lo que tenemos que procurar. Es peligroso que tú camines con alguien que se llama Cristo y piensa que es forastero. ¿Por qué es peligroso? Porque cada vez te vas a alejar del lugar donde se congregan en Jerusalén. Cada vez te alejas, cada vez mira al Señor como forastero. Estoy seguro, y lo digo no para provocar algún tipo de rabia a alguien que me mira en la televisión y que se ha dejado de congregar. Estoy seguro, y lo digo con tristeza, que usted va camino a Emaús. Pero ¿cuál es la esperanza? Aunque usted vaya camino a Emaús y no esté en Jerusalén, no esté congregado habitualmente, el Señor se aparecerá en tu habitación, el Señor se aparecerá en la ducha, en el baño, se aparecerá y se revelará y te dirá: yo soy el Señor. Todos nosotros íbamos camino a Emaús, todos nosotros teníamos la idea de un Cristo, la idea de religión. Y mira lo que dice: eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces el Señor le dijo, versículo 19, ¿qué cosas? Qué chistoso el Señor. Qué chistoso. ¿Qué cosas? Mire lo que ellos dicen. De Jesús Nazareno. No dicen del Cristo, el Salvador. Oye, el ladrón que estaba, dice que era ladrón, el delincuente que estaba al lado de la cruz, nunca estuvo con el Señor y se le reveló que era Dios. Él es Dios, ¿no temes a Dios? Estos, que eran discípulos, Jesús el Nazareno, visión natural, histórica, limitada. ¿Cuál es la imagen que tiene? ¿Jesucristo superstar? ¿Cuál es la imagen de Cristo? Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Todas las religiones dicen que fue un varón profeta. Poderoso en palabra y en obra, por supuesto. Los grandes escritores siempre señalan, y los poetas, que no hay mayor que Jesús en sus palabras. Poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte. Ponga atención. El versículo 20 revela algo extraordinario. Se lo leo lento. Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron y punto. ¿Qué debería haber dicho la otra parte?
Dígalo fuerte. Y que resucitó. Dígalo más fuerte. Probablemente se acordaron de las palabras del Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado por manos de pecadores, gentiles, sea crucificado y al tercer día resucite. Ellos se acordaron de la mitad, parece. O se acordaron totalmente, pero no querían o no se le había revelado. Ese es el problema de muchos creyentes, y me incluyo. Hablamos de Dios y no lo conocemos. Sabemos historias de la Biblia y no hemos experimentado al Dios que libra del pozo, del Dios que cubre a aquel que está en el horno. Por eso yo siempre le digo a los maestros de la escuela dominical, y ustedes lo saben muy bien, cuando le enseñen a los niños las historias de la Biblia, no solamente enséñala como un libro de héroes. Si ustedes van a hablarle acerca de Daniel y los niños están en una situación que sienten que están rodeados de leones, ministrele a esos niños para que el miedo se vaya y experimenten al Dios de Daniel. Cuando tú predicas a otros de Cristo, porque esto le están predicando al forastero, le están predicando al forastero. ¿Qué es lo que predicas tú y yo? No, somos una iglesia en la vanguardia, tenemos luz, los chiquillos son buena onda. El pastor es buena onda, encachado. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Sabe? Usted evalúe cuál es el mensaje de los apóstoles en el libro de los Hechos. Tiene un tema central en todos los sermones, Haga un análisis. ¿Cuál es el mensaje principal de los apóstoles? Este Cristo que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál es el mensaje que ellos predicaban? Sí, Cristo murió, pero resucitó. Siempre es y fue y será el mensaje de la iglesia del Señor. No podemos cambiarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Él no habló de redimir a una nación. Él vino por toda la humanidad. Generalmente, ponga atención, mira, aquí voy a pisar callos, como decía el pastor Carlos en unos años atrás. Hay creyentes que aman mucho el tema social, la justicia social, algunos postulan a partidos políticos. Yo respeto eso. No estoy muy de acuerdo a veces, pero... Y siempre piensan que si Jesús es el Señor de Chile, se va a ir la delincuencia, se va a ir el presidente que está de turno, y como que vamos a vivir en un mundo de Vilsipap. Y pensamos que Dios va a redimir a Chile. Amado hermano, la necesidad más grande de un país no es tener un buen presidente. La necesidad más grande de un país es que los habitantes de ese país sean salvos y tengan a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otro mensaje principal. Lo demás se puede arreglar, por supuesto. Pero ¿cuál es la concepción de gente que no está en Jerusalén? Que generalmente no se congrega. Gente que no se le ha revelado el Cristo glorificado, resucitado. Piensan en un evangelio revolucionario que va a traer armonía a un país. Por ahí se han manifestado ya en la década del 70, en Latinoamérica, se manifestó una teología llamada la teología de la liberación, con un brazo medio izquierdo, más que medio, completamente izquierdo, a través de jesuitas, protestantes. ¿Para qué? Para traer una redención a Latinoamérica. Y yo digo tristemente, qué utopía más grande. Porque el único reino donde habrá justicia, donde habrá equidad,
donde habrá una paz completa, jamás será acá en esta tierra, será cuando estemos en el milenio con el Señor Jesucristo. Ese es el lugar, ese es el momento que tendremos una completa equidad e igualdad en el gobierno de Cristo el Señor. ¿Qué es lo que veo en los discípulos, en estos dos discípulos? Que ellos están en un pesimismo. Y dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro. Y dice, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ya con esta evangelización, qué tremendo mensaje de Cleofa, hermano. Como decía un pastor pentecostal, hasta las bancas lloraban quebrantadas. El Señor inmediatamente, ¿sabe lo que hace? Mira, Él va al encuentro de los que van camino errado. Él tiene paciencia. Mira, hay que tener paciencia para escuchar esto, por hermano. Sí, hay que tener paciencia, ¿cierto? Yo me imagino al Señor pensando, ¿por qué van camino a Emaús? Número uno. ¿Por qué todavía piensas que sigo siendo el hijo de José? Lo fue, en la carne. No en la carne, en la parte de jurisdicción, en lo legal. Porque no fue hijo de José, es hijo de Dios. Hijo adoptivo. ¿Por qué solamente el Señor escucha que lo ven como un profeta más? ¿Por qué solamente lo aplauden como el gran Raboní, el gran maestro? La paciencia del Señor. Cuando escucha todo eso, va el Señor y los reprende. Y les dice en el versículo 25, porque el amor está basada en la reprensión. ¿Aló? El Señor nos ama y nos reprende. El Señor va en busca de los que están camino a Emaús, pero les va a tirar la oreja. No nos gusta. Pero ¿cómo si Él es tan bueno? Es que no, Él no es hippie, hermano, disculpa, Él no es hippie. Es puro amor y paz. Pues. ¿Usted ha visto un hippie enojado? ¿Usted ha visto un hippie peleando? Ellos están en su volá. Pilucho. ¿Cómo te imaginas Jesús así? No. Él no está en una volá. Él está en plenitud con el Padre. Y al que ama corrige. Y mira lo que dice el Señor. ¡Oh insensatos! Tardos de corazón para creer. Y está con signo de exclamación. No le dice, ah, chiquillo, pero ¿cómo tan pajarones? Que es típica de nosotros, bueno, a todos nos pasa. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Paréntesis, yo no creo que el Padre haya cegado el entendimiento para que después se lleve el mismo reto, ¿cierto? Porque algunos teólogos dicen que fue el mismo Dios que le veló el entendimiento, entonces ¿cómo lo va a retar después? Pues sería raro. ¿Por qué estaban con sus ojos, con sus sentimientos velados? Por su gran tristeza y porque le dieron lugar a las tinieblas. ¿Quién es el principal agente que quiere que la gente, vale la redundancia, no tenga un encuentro con Dios? Satanás, el diablo. Y se aprovecha de la tristeza, por eso es peligrosa la tristeza. Es peligrosa la tristeza. De la tristeza caemos en un precipicio llamado depresión. Y de la depresión se cumple esa palabra, quedamos velados. Kratos, una fuerza mayor, se apodera de aquel que está sumido en la angustia. Pero aún así, podemos ser libres. Aún así, podemos ser libres por el poder del Señor.
¿Por qué son tardos, insensatos, para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y el Señor le empieza a hablarles la palabra. Porque no hay nada peor que alguien hable como Cleofas. Cleofas, ¿qué representa? Un discurso de alguien que está en una secta. Un discurso de alguien que tuerce la palabra. No dice la palabra completa. Pero el Señor tiene que mostrarle la palabra. ¿Qué significa esto? Que Cristo se manifiesta no solamente por el Espíritu, por su palabra. No puede haber solamente Espíritu, tiene que haber palabra en esto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Le habla del Antiguo Testamento, le habla de los profetas, le habla de la Escritura, le habla de todo lo que está escrito. Versículo 28, mientras el Señor les declaraba estas cosas, las Escrituras, llegaron a la aldea. O sea, no solamente iban camino a Emaús, llegaron a Emaús. Mira la paciencia del Señor. Y cuando llegaron a Emaús, ya era tarde, ya estaba haciéndose de noche. Ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Yo siempre creo en esto, que el Señor es experto en enamorarnos. ¿Te acordáis cuando era amigo de quién ahora es tu esposo, tu esposa? Pasaba y con ella, con él conversando. Yo sé que algunos tal vez no están en esa etapa y dicen, pucha pastor, me falta esa amiga, me falta ese amigo. Busca al rey, no a la reina del rey. ¿Sabe lo que hace Dios? Ponga atención, Dios comienza a enamorar el corazón, a seducirlo en el buen sentido. Ellos decían dentro de sí, oye, qué interesante lo que nos dice. Oye, que mientras está hablando, algo se está provocando en mí. Quédate, porque se hace tarde, quédate con nosotros aquí a comer. Mira, Dios se revela progresivamente. Yo siempre le he dicho a ustedes que Cristo se me manifestó a mí, como a todos ustedes, de a poquito. ¿Cómo se manifestó Cristo en mi vida? En aquel tiempo, cuando existían los cassettes, cuando con un lápiz tenías que retroceder o adelantarlo. En aquellos tiempos, mientras yo escuchaba los coritos de Iron Maiden y Led Zeppelin, habían unos cassettes que se decían Marcos Witt. Entonces, cuando mis papás iban a la iglesia, al culto, yo estaba camino a Emaús. ¿Entienden el término, cierto? Ponía el cassette, después de haber escuchado Deep Paper. Sacaba Deep Paper, ponía el cassette y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Marcos Witt. Renuévame, Señor. Lloraba, hermano. ¿Qué me está pasando? Estaba camino a Emaús, pero su presencia me estaba seduciendo. De a poquito. Yo escucho a mi hijo cuando vamos en el auto en las mañanas temprano, le pongo música, obviamente no de Led Zeppelin, no debe ser le pongo de Led Zeppelin a mi hijo. Alabanza al Señor y ellos cantan, ellos son tímidos y yo lo escucho y bajo y los sorprendo que están cantando. Y yo digo, vamos bien, vamos bien. Todo empieza con una cantadita. Todo empieza con venir aquí. ¿Cuántos testimonios de varones que acompañaban a la esposa? No, en la puerta no va, amigo, en la puerta no va. Son típicos, son testimonios. En la puerta, el Luis era así, el Luis Cani. No, en la puerta nomás, no va. ¿Cuántos de esos hombres en la puerta y se van al auto? ¿Por qué se van al auto? De vergüenza van a... ¡Ah, no sé qué cuestión me pasa! Y la esposa se va. No, quédate un poquito, quédate un ratito más.
escucha de afuera las canciones. Los que están en internet, los que están en la televisión, los que están en radio, dice, oh, sí, mientras el pastor está predicando, me río, lloro, me enojo con él. Pero el Espíritu Santo te está tocando. Dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron, quédate. Quédate con nosotros porque se hace tarde, el día declinado. Entonces pues a quedarse con ellos. Dios es paciente. Dios no es como tú. Yo ya le prediqué el evangelio. Me voy lejos. No, Dios está ahí. Dios está con la prostituta, Dios está con el alcohólico, Dios está con el vil pecador, Dios está con tu hijo rebelde. Quiero decirte esto, madre, Dios está con tu hijo. No sé dónde está, pero hoy, en este momento, padre, Dios está con tu hijo en Emaús. Él está ahí. Oye, que esto cumple su palabra cuando dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aún resucitado seguía con la misión. Oye, interesante, Él no se aparece primeramente a los discípulos. ¿A quién le aparece? A estos dos. Lea los evangelios y verá que el Señor sigue glorificado y resucitado buscando a la oveja perdida. Oh, aleluya. Qué hermoso es el Señor. Y aconteció, versículo 30, que estando sentado junto a ellos a la mesa, mira lo que hace el Señor. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Esto lo habían visto, experimentado, ¿cuándo? En la cena de la Pascua. Mira, pon atención con esto. ¿Qué es lo que hace el Señor? Primero les recuerda la palabra. Está con ellos y hace un acto. Diga conmigo, un acto evidente. Diga conmigo, acto evidente. Es una manifestación. Yo no sé, pero en ese momento que Él parte el pan, lo más probable que ellos se recordaron de esto. La cena del Señor profetizó el nuevo pacto. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo de un modo lúdico, de un modo pedagógico? Yo soy el que inició el nuevo pacto en mi sangre. Así como estoy partiendo el pan, así fui a la cruz del Calvario. Dios es experto en revelarse de muchas formas. Por su palabra, estando presente, siento la presencia que Él está aquí. Y también con algo que tú tengas que ver. Mira, en este camino, mira, escuchas, sientes la presencia de Él y ves el nuevo pacto. Qué tremendo. Y se decían, mientras Él tomó el pan y lo bendijo, lo tomó y les dio, versículo 31, mira, recién ahí, porque escúchalo bien. ¿Qué necesita una persona para conocer al Cristo resucitado? Escuchar la palabra, tener una experiencia cercana con Él y que se le revele el nuevo pacto. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más Él desapareció de su vista. Desapareció porque estaba en un cuerpo glorificado. ¿Cuándo se le abrieron los ojos? Después de estas tres etapas. Escuchas la palabra. Y tu argumento de Dios, tu idea de Dios, esa típica idea de personas que están entristecidas, que antes vivían un evangelio de antes. El Señor tiene que sacarle esa idea rara. Versículos, no sé, hermano. Ayúdate que yo te ayudaré. El que madruga, Dios le ayuda.
tantos conceptos evangélicos que acomodamos. Total, Dios está en todo lugar, sí, pero no se manifiesta en todo lugar, aló. Él se manifiesta principalmente en medio del cuerpo, que es su iglesia. Tanta idea, esa es la idea de un típico evangélico. Usa la palabra, pero la usa mal. La argumenta mal. No habla del Cristo resucitado. Escucha la palabra. Sienten la presencia de Cristo. Están con Cristo. Se les revela el nuevo pacto. Recién se abren los ojos. Y los que están acá, ¿en qué etapa están? Y hay algo tremendo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Wow. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra los tuétanos, que penetra las coyunturas, que parte el alma, discierne las intenciones y los pensamientos. Esta palabra no se puede igualar con cualquier otra palabra. Por eso la gente cuando escucha esta palabra a veces dice, generalmente la gente nueva, le dice al que le invitó: ¿para qué le contaste la historia al pastor? ¿Para qué le contaste mi historia? ¿Quién le ha contado la historia de todo lo que dijo el pastor? ¿Me está pasando a mí? No tengo idea, hermano, tu rollo. Pero el Señor sabe todo de ti. Y Él te descubre no para avergonzarte, Él te descubre para ver con qué te estás tapando y Él te cubre. Ese es nuestro Dios. Y pone atención con esto, porque las personas que van camino a Emaús, que están en la aldea lejana, alejados de la congregación, alejados de Jerusalén, mira cuál es la reacción. Levantándose en la misma hora, versículo 33, levantándose en la misma hora, le hablo a los que están en radio, a los que están en televisión, a los que están camino a Emaús. Si el Señor se te está revelando por esta palabra, usted y yo y todos quienes estamos aquí presentes tenemos que levantarnos. Y levantándose en la misma hora, ¿volvieron a dónde? ¿Dónde volvió el hijo pródigo? A la casa del Padre. ¿Dónde vuelve aquel que se le revela el nuevo pacto, el que se le revela el Cristo resucitado? Quiere estar con los hijos de Dios congregados fielmente. Sí, todos hemos estado en Emaús, pero llega un momento que se te revela Cristo. Y dice, es importante congregarse, es importante estar en el lugar que el Señor nos convoca. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Volvieron a congregarse, volvieron con sus hermanos. Cualquiera está vulnerable a desviarse del camino. Porque los que fueron a Emaús no era cualquier tipo de persona. No eran los fariseos, no eran los escribas. Vuelvo a decir, todos nosotros hemos estado camino a Emaús. Y la pregunta es, ¿tú vas camino a Emaús ahora? ¿Tienes un evangelio raro? ¿Un evangelio a tu manera? Versículo 34. ¿Qué decían ellos? Ha resucitado el Señor verdaderamente. Y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido en el momento que partió el pan. Un mensaje de alguien que ha experimentado el poder de Dios. No hay corazón de piedra que no sea transformado en un corazón de carne. Nosotros somos testigos de un Cristo glorificado. Nosotros somos testigos de un Cristo glorificado, resucitado.
Íbamos camino de Emaús tristes. Íbamos con una idea religiosa de Dios. Pero Dios nos tuvo que revelar su palabra. Tuvimos que sentirlo cerca. Tuvimos que escuchar su palabra que clavó nuestro corazón. Y tuvimos que ver cómo partió el pan para que los ojos fueran abiertos. Quiero que se ponga en pie. Wow, esto está tremendo, hermano. Yo siento la presencia de Dios. Y no porque yo esté predicando, no. Solamente por misericordia Dios ocupa este instrumento. Pero la pregunta que Dios te dice, de todos estos personajes, como dijo Jim Masurek, ¿usted quién es? ¿En qué situación está? Usted es una de las mujeres que son las primeras que van al sepulcro y que son las primeras o los primeros que tienen esta revelación de que Cristo no está muerto, sino que está vivo. ¿O es usted uno de los discípulos? Conocen la Biblia, conocen de teología, pero no creen a nada de lo que han estudiado. ¿Cuánta gente que, de verdad, esto es paradójico? Mientras la gente más estudia teología, no digo que todas, pero no sé por qué la gente mientras más estudia teología, se le pone la cabeza así de gigante y el corazón así de chiquitito. ¿Quién es usted? ¿Es Pedro? Duda, pero voy a ir a ver por si acaso. ¿Quién es usted? ¿Es Cleofas? ¿Es el discípulo que va con Cleofas? Camino a Emaús, está triste. Usted dice, pastor, no se me han dado las cosas. Parece que Cristo ya no está conmigo, no lo siento. No, sí, hermano, aquí no se trata de sentirlo, se trata de creerle. Y si le crees, lo vas a sentir. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Entiende el principio? Acá no es como Tomás. Ver para creer, no, es al revés, creer para ver. ¿La está anotando? Póngalo en el Facebook, hermano, pon una palabra buena ahí. Está bueno, ¿no? Ver para creer, no, da la vuelta, creer para ver. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás. No, le dijo al revés. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Quiero hacer un llamado. Un llamado. Es magnífico Jesucristo. A todos aquellos que van camino de Emaús, que necesitan volverse al Señor, que necesitan volver a tener el compromiso de reunirse, de congregarse. Hago un llamado a todos los que están tristes, los que me escuchan en radio, detén tu vehículo, los que están en radio, los que están en la casa, los que están en casa, hace tiempo estás en la aldea llamada Emaús, hace tiempo levántate, determina, volveré a Jerusalén. Oh, quiero que ore por los hijos que están en Emaús, que tienen un evangelio a su manera. Ora por los hijos, ora por los esposos. Vamos, clama al Señor. Clama al Señor por tu familia. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que quieren salir de Emaús. Ven a Jerusalén. Estoy hablando palabra en el Espíritu. Ven, Dios te está llamando. Ya déjate de estar triste, déjate de recordar las glorias de ayer. Porque los que iban camino de Emaús recordaban las glorias pasadas. Pero Dios quiere que hoy experimentes su poder. Ven aquí, ven. El Señor te está llamando, no te resista el Espíritu Santo. El Señor te está llamando. Él no quiere que te quedes en el pasado. Ven, sal de tu silla. Voy a orar en esta hora. Él me ama. Me ama. Me perdona. Me perdona.
Yo entenderé que todos los que están acá están bien con el Señor y gloria a Dios por ello. Pero hay que ser sincero ante el Padre, porque Dios te está llamando y Dios quiere que te levantes y vengas a Él. Sal de tu silla, ven acá, ven. Vamos, sé humilde, ven, el Señor te está llamando. Sé humilde, el Señor, no te resistas. Él te está llamando. Jesucristo. Sé humilde, el Señor te está llamando. No te quedes en las glorias pasadas. Omnipotente. Oh, ven al encuentro del Señor. Hay algunos que están acá que no lo conocen. Mira, el Espíritu me dice, hay algunos de los que están acá que no conocen al Señor. No conocen al Señor. Ven a tener un encuentro con Dios. Ven, no te conformes que te cuente esto. Sal de tu silla. Algunos a uno se les revela el Cristo resucitado. Aleluya. Dio su vida. Dio su sangre. Para salvarme. Vamos. Es magnífico Jesucristo. Es magnífico. Jesucristo. Oh Dios, revélate con poder. No basta que seas evangélico años y años y aún no se te ha revelado Cristo el Señor. Debes tener un reencuentro con el Padre. Él me ama.